Capítulo 1. Renacer en las sombras. Despertar en un nuevo mundo es algo que nadie esperaría, y mucho menos en uno tan despiadado como el de Naruto. No sé si fue el destino, un error cósmico o simplemente mala suerte, pero de un momento a otro, mis ojos se abrieron en una cuna de madera, rodeado de personas con el mismo cabello oscuro y ojos profundos que conocía muy bien. El clan Uchiha. El lugar tenía una atmósfera densa, cargada de historia y secretos, y me di cuenta rápidamente de que estaba en un mundo donde las sombras eran mucho más reales que la luz. No era un niño común. A pesar de estar envuelto en las fragancias de un hogar cálido, sentía una desconexión que no lograba comprender del todo. Había algo en mí, una certeza interna que me indicaba que yo pertenecía a otro lugar, a otro tiempo. Recordaba otra vida, una donde los shinobi eran personajes de ficción, donde todo esto parecía una fantasía o una obra de entretenimiento. Al principio, la idea de mi renacer fue una pesada carga. Cada día sentía como si todo a mi alrededor fuera una pantalla en la que yo estaba atrapado, un espectador que se convertía en protagonista sin haberlo pedido. A medida que crecían mis recuerdos, más me desesperaba al darme cuenta de lo que me esperaba. Traiciones, luchas, muerte, y, sobre todo, una guerra interminable que marcaría el destino de muchos. Mi hermano mayor, Shisui Uchiha, fue el primero en darme la bienvenida a este oscuro nuevo mundo. Desde que era muy pequeño, él estuvo a mi lado, cuidándome y enseñándome todo lo que debía saber sobre ser un Uchiha. Shisui era mucho más que un hermano para mí. Era un protector, un maestro y, a su manera, mi primer mentor en este mundo de sombras. Era un shinobi excepcional, reconocido y admirado por su velocidad y su técnica ocular, el Koto Amatsukami, capaz de manipular la voluntad de una persona sin que se diera cuenta. Su fuerza no solo radicaba en su habilidad para combatir, sino en su visión de un mundo mejor para su clan y su aldea. Lo que más destacaba de Shisui era su sentido del deber, una lealtad inquebrantable hacia Konoha. Me enseñó que el bien de la aldea debía estar por encima de todo, incluso por encima de la vida misma. Y aunque yo, en mi interior, luchaba con la idea de la muerte que tanto había conocido en mi vida anterior, comprendí que el sacrificio formaba parte de este mundo. Sin embargo, mi naturaleza precavida me impulsaba a observar más que a actuar, a buscar respuestas sin comprometerme por completo. Al principio, me vi sumergido en la rutina de ser un niño más del clan, entrenando con los demás, asistiendo a las lecciones que Shisui me impartía, pero con el paso del tiempo me di cuenta de que algo no encajaba. Mi cuerpo era joven, pero mi mente ya había vivido antes. Era como si estuviera atrapado entre dos realidades, dos existencias que se solapaban. Mientras los demás niños jugaban o entrenaban sin preocupaciones, yo estaba en constante alerta, como si estuviera esperando algo que sabía que se avecinaba, aunque no sabía qué era. Decidí que debía ser cauteloso. No quería destacar demasiado, pues sabía que eso solo traería problemas. A pesar de mis recuerdos y habilidades que se manifestaban de manera natural, decidí ocultar mi verdadero potencial. Ser demasiado talentoso en un clan como el Uchiha solo traería miradas de sospecha, celos y, tarde o temprano, traiciones. En secreto, entrenaba por mi cuenta, perfeccionando mis habilidades sin que nadie lo supiera. Me volví experto en la observación, en el engaño, en la sutileza de aparentar debilidad. Aprendí a leer a las personas, a entender sus intenciones antes de que ellos siquiera lo supieran. A medida que crecía, las tensiones dentro del clan se volvían más palpables. Las conversaciones entre los adultos eran cada vez más tensas, y Shisui, a pesar de ser el epítome de la calma y la serenidad, comenzaba a mostrar señales de preocupación. Hablaba cada vez menos sobre su trabajo como miembro de los Anbu, y en sus ojos podía ver el reflejo de una batalla interna que nunca me llegaba a explicar. Sabía que algo grande se avecinaba, una tormenta que sacudiría las bases de todo lo que conocía. Sin embargo, nunca me lo decía abiertamente. En su lugar, me mostraba con firmeza que debía estar preparado, que debía confiar en él, aunque algo en mi interior me decía que el destino de los Uchiha ya estaba marcado. Mientras tanto, mi relación con los demás miembros del clan era compleja. Algunos me veían como el hermano pequeño de Shisui, un niño con un futuro prometedor. Otros, sin embargo, me observaban con recelo.
Sabían que el clan Uchiha estaba en una encrucijada, atrapado entre su orgullo y la necesidad de adaptarse al mundo cambiante. El poder de nuestros ojos, el Sharingan, era tanto una bendición como una maldición, y muchos temían lo que los miembros del clan pudieran llegar a hacer con tal poder. El aire en Konoha estaba cargado de algo más que tensión. Había un presagio. La aldea estaba dividida, y los murmullos sobre los Uchiha se volvían cada vez más frecuentes. Pero mientras las sombras crecían a mi alrededor, yo me mantenía en las penumbras, esperando el momento adecuado para hacer mi movimiento. No sabía qué futuro me esperaba en este mundo, pero estaba decidido a moldearlo a mi manera. Ya no era un niño perdido en un nuevo mundo. Era un superviviente. Y, como todos los miembros del clan Uchiha, la oscuridad era mi herencia. Pero, a diferencia de ellos, yo sabía que el verdadero poder no siempre residía en la furia o la venganza, sino en la paciencia y la astucia. En las sombras, a veces, la mejor forma de ganar era no ser visto. Capítulo 2. La muerte de Shisui. El día en que Shisui murió fue el día en que mi mundo cambió para siempre. No pude ver su muerte, ni siquiera escucharla, pero sentí su desaparición de una manera tan profunda que la realidad misma pareció doblarse a mi alrededor. Fue como si una llama se extinguiera de golpe, un vacío profundo que llenó mi pecho y me dejó con una sensación de impotencia. Algo dentro de mí supo inmediatamente que no había sido un accidente, que su final había sido provocado por algo mucho más oscuro y calculado. En ese momento, me di cuenta de que no solo había perdido a mi hermano, sino que algo mucho más grande y peligroso estaba en marcha, algo que marcaría el destino de todos los que me rodeaban. La muerte de Shisui fue el primer golpe de una serie de eventos que romperían por completo la delicada paz que había sobrevivido en Konoha hasta entonces. Sin embargo, fue en el rostro de Itachi cuando comprendí por primera vez la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Fue un simple encuentro, algo que podría haber sido fácilmente ignorado, pero en su mirada vi una tristeza que nunca había visto antes. En su rostro, la determinación de un hombre que sabía lo que debía hacer, pero que también cargaba con el peso de decisiones que no podía deshacer. «Cuídalo», me dijo Itachi con voz baja, su tono apagado, como si la vida misma se le estuviera escapando de las manos. Nunca antes había escuchado su voz de esa manera. Itachi siempre había sido el epítome de la serenidad y la frialdad. Su calma era algo que lo definía, y su presencia siempre imponía respeto. Pero esa tarde, al entregarme el cuervo, algo en su mirada me decía que su alma ya no estaba en este mundo, que había cruzado una línea invisible que ya no se podía retroceder. ¿Por qué me das esto? ¿Qué significa? Le pregunté, sintiendo la confusión y el miedo en cada palabra. Algo dentro de mí me decía que este cuervo era mucho más que un simple mensaje, pero no entendía qué era exactamente. Itachi me miró durante lo que pareció una eternidad. Su mirada se fijó en mis ojos con una intensidad que me heló la sangre, como si estuviera intentando decirme algo sin palabras, algo que solo los ojos podían transmitir. Finalmente, giró su cuerpo, sin responder a mi pregunta, y se alejó. Su paso fue lento, como si cada movimiento lo costara un esfuerzo, y el peso de la decisión que acababa de tomar lo arrastraba, dejándolo más pesado que nunca. Sabía que jamás volvería a verlo de la misma manera. Esa despedida silenciosa marcó el comienzo de un futuro que no estaba preparado para enfrentar. No entendí la magnitud de ese acto en el momento. Solo vi un cuervo, un simple cuervo negro que me había sido entregado como si fuera un objeto sin importancia. Me pareció tan ajeno a todo lo que estaba sucediendo, que ni siquiera me detuve a cuestionar su significado. Era como si todo en ese momento hubiera quedado difuso, como si las piezas del rompecabezas se negaran a encajar. Acepté el cuervo sin más, y con él, una pesada carga que no entendía. Lo que no sabía en ese instante era que el cuervo contenía el legado de Shisui, el último vestigio de su vida y de su voluntad. No solo era un mensajero del pasado, sino que estaba cargado con una parte de su alma, un fragmento de poder que podría cambiar mi destino para siempre. Sin embargo, esta revelación solo llegaría mucho después, cuando ya era demasiado tarde para volver atrás. Al observar cómo Itachi se alejaba, lo vi marcharse con una postura diferente a la de antes. Era como si todo lo que había sido hasta ese momento hubiera desaparecido, como si ya no estuviera viviendo en el mismo mundo que antes.
Había tomado una decisión irreversible, y eso se reflejaba en cada uno de sus pasos. Yo, por otro lado, me quedé allí, atrapado en una nube de incertidumbre, sin saber qué hacer con el cuervo en mis manos. Esa fue la última vez que vi a Itachi antes de la masacre. No tenía ni idea de lo que estaba por venir, de lo que él estaba a punto de hacer, de lo que Konoha y los Uchiha estaban a punto de vivir. Pero las sombras ya comenzaban a alargarse, y la oscuridad, esa que siempre había estado latente, comenzó a tomar forma. Lo que comenzó con la muerte de Shisui fue solo el principio de un caos que marcaría el fin de una era para el clan Uchiha y, quizás, para todos los que alguna vez creyeron que la paz podía ser algo más que una ilusión. Capítulo 3. El último consejo de Shisui Flashback. La noche era silenciosa, demasiado para mi gusto. Caminaba junto a Shisui por los límites del distrito Uchiha, sintiendo la brisa fresca del atardecer. Mi hermano mayor siempre parecía tranquilo, pero esa noche noté algo distinto en él. Había una sombra en su mirada, una carga que no lograba ocultar. ¿Sabes qué es lo más importante para un ninja?, preguntó de repente, deteniéndose bajo la luz mortecina de la luna. Lo miré con atención. Conocía muchas respuestas a esa pregunta, pero sabía que él esperaba algo más profundo. ¿El poder? Aventuré. Shisui sonrió con tristeza y negó con la cabeza. El poder sin propósito solo trae destrucción. Lo más importante es la voluntad, la razón por la que peleas. Sin eso, no eres más que un arma en manos de alguien más. No supe qué responder. Shisui era diferente a los demás Uchiha. Mientras muchos estaban cegados por la sed de venganza y el deseo de grandeza, él veía más allá. Admiraba su sabiduría, pero esa noche sentí que me estaba dando una última lección. Hermano, empecé a decir, pero él levantó una mano para detenerme. Escucha bien lo que voy a decirte, su voz se tornó seria. Si algún día me pierdes, no busques venganza. No permitas que el odio te consuma. Encuentra tu propio camino, y nunca dejes que nadie lo controle por ti. Supe en ese momento que algo estaba mal. Mi pecho se oprimió con un mal presentimiento, pero no tuve oportunidad de preguntar más. Shisui desapareció con un destello de Shunshin, dejándome solo bajo la noche eterna. Capítulo 4. La noche de la masacre. La masacre llegó antes de lo que esperaba. Durante toda mi vida, había tenido la sensación de que algo terrible se avecinaba, algo que no podría evitar, pero incluso entonces, cuando finalmente ocurrió, el impacto fue insoportable. Esa noche, la luna, teñida de rojo, fue testigo de la caída del clan Uchiha. En el cielo, el reflejo de su luz sangrienta parecía presagiar lo inevitable, como si todo el clan estuviera destinado a sucumbir bajo un peso mucho mayor que el de su propio orgullo. La noche no solo marcó la desaparición de una familia, sino el comienzo de una nueva era de oscuridad. Sabía que no podía hacer nada para evitarlo. Mis intentos por intervenir solo habrían acelerado mi propia muerte. Pero eso no me detenía. El instinto de supervivencia me empujaba a actuar, aunque mi mente no dejaba de gritar que todo lo que amaba se estaba desmoronando ante mis ojos. No podía quedarme quieto, no cuando las llamas ya devoraban el distrito Uchiha. Los gritos de agonía y desesperación llegaban hasta donde me encontraba, y cada uno de esos sonidos se grababa en mi mente como una cicatriz que nunca desaparecería. Me había escondido en un refugio subterráneo que había preparado semanas antes. Sabía que este momento llegaría, aunque nunca supe cuándo. Había planeado mi escape con meticulosidad, recolectando provisiones, armándome con las habilidades que Shisui y Itachi me habían enseñado. Ellos me habían preparado para este tipo de caos, aunque ninguno de los dos imaginó que algún día tendría que poner en práctica todo lo que aprendí de ellos en una situación tan desgarradora. La ciudad estaba ardiendo. La sangre teñía las calles de carmesí, manchando los caminos que alguna vez fueron recorridos por generaciones de Uchihas. Los cuerpos caían uno tras otro, sin que nadie pudiera detener el avance de la masacre. Nadie estaba a salvo. Incluso los niños, aquellos que no tenían culpa de nada, se convertían en víctimas de una guerra interna que se descontrolaba a una velocidad inusitada. En esos momentos, los lazos familiares y el honor del clan no eran más que sombras fugaces.
Cuando creí que nada más podía empeorar, la figura de Itachi apareció ante mí en la penumbra, deslizándose entre las sombras con la misma elegancia y serenidad con la que siempre lo había hecho. Pero algo en su postura, en la forma en que sus ojos brillaban, me hizo entender que esta vez no era el hermano que conocía. Sus ojos, esa mirada que siempre había sido tan calma, ahora reflejaban una mezcla de dolor y determinación, como si el peso de su propia decisión lo estuviera aplastando por dentro. «Debes irte», dijo, su voz grave y autoritaria, como si no aceptara ningún tipo de discusión. Era una orden más que una sugerencia, y su tono dejaba claro que no había espacio para la desobediencia. Mi cuerpo temblaba, pero no por miedo. No era miedo lo que sentía en ese momento. Era rabia, impotencia, una furia contenida que no sabía dónde descargar. La traición de Itachi, su papel en esta masacre, me estaba desgarrando desde el interior. No entendía, no podía entender cómo mi hermano, el hombre al que siempre había admirado, el hombre que me había enseñado a ser cauteloso y astuto, podía ser el mismo responsable de tal atrocidad. ¿Por qué? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cargada con la angustia y la confusión que me ahogaban. La pregunta retumbó en el aire, pero no sabía si buscaba una respuesta para mí o para él. ¿Por qué hiciste esto? Itachi no respondió de inmediato. Durante largos segundos, solo me miró fijamente, sus ojos profundos y serenos observándome como si estuviera grabando mi rostro en su memoria. Parecía que el tiempo se había detenido en ese instante, como si él estuviera tomando una última fotografía de lo que quedaba de nuestra relación, de lo que quedaba de su humanidad. Finalmente, con un suspiro apenas audible, sus labios se movieron para pronunciar las palabras que marcarían mi destino. Sobrevive. Desaparece. No permitas que te encuentren. Fue todo lo que dijo antes de dar media vuelta, su figura desvaneciéndose en la oscuridad de la noche, dejándome con el peso de sus palabras. No hubo explicaciones, ni disculpas, ni siquiera una despedida. Solo esas 3 órdenes que resonaban en mi mente como un eco que no podía silenciar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué había hecho esto? No tenía respuestas, solo una sensación de vacío y desolación que me consumía por dentro. Pero sabía que, a pesar de todo, no podía quedarme allí. La aldea estaba sumida en el caos, y si permanecía en ese lugar, solo sería cuestión de tiempo antes de que me encontraran. La única opción era huir. Escapar de la furia que destruía todo a su paso. Con el corazón latiendo con fuerza y la mente nublada por la confusión, salí del refugio subterráneo y me adentré en las sombras. Utilicé cada truco que Shizuya y Itachi me habían enseñado, cada lección de sigilo, de furtividad, para deslizarme entre los cadáveres y las llamas, evitando a toda costa ser detectado. El sonido de los pasos, de las voces, se desvanecían a medida que me movía entre las sombras. No miré atrás. No podía permitírmelo. No podía permitirme dudar. En ese momento, me convertí en un fugitivo, no solo de la masacre, sino de mi propio clan, de mi propia historia. Y mientras las llamas seguían devorando todo a su paso, yo solo podía preguntarme, ¿quién quedaría para recordar lo que éramos? ¿Quién quedaría para contar la historia del clan Uchiha? La respuesta era amarga, tan oscura como la noche misma. Ya no quedaba nadie, solo los sobrevivientes, perdidos en la oscuridad, como yo. Flashback. Ubicación. Distrito Uchiha, en el borde de un lago al atardecer. El sol se reflejaba en la superficie del agua, tiñéndola de tonos anaranjados y dorados. El viento movía suavemente las hojas de los árboles, creando un ambiente de tranquilidad. Me senté en la orilla del lago, con las piernas cruzadas, observando cómo Shizuya arrojaba una piedra, haciendo que rebotara sobre la superficie. 5 saltos, no está mal, dijo con una sonrisa, volteando hacia mí. ¿Quieres intentarlo? Tomé una piedra lisa y plana, la observé unos segundos y la lancé con todas mis fuerzas. La piedra tocó el agua y se hundió inmediatamente. Fruncí el ceño mientras Shisui soltaba una carcajada. Aún te falta. No se trata solo de fuerza, dijo. Se trata de precisión, de encontrar el ángulo correcto y actuar en armonía con el agua. Asentí lentamente, pero luego miré a Itachi con curiosidad. Itachi, ¿por qué entrenas tanto si odias la guerra? Shisui dejó de reír y se cruzó de brazos, también curioso por la respuesta de Itachi.
Mi hermano mayor guardó silencio por un momento, mirando el reflejo del agua. Porque el poder, por sí solo, no trae la paz, dijo finalmente. Pero sin poder, nunca podrás lograr la paz. Fruncí el ceño, sin entender del todo. Entonces, ¿la paz es tener poder? No exactamente, negó con la cabeza. La verdadera paz no viene de la fuerza, sino de la comprensión. Pero mientras haya personas que usen la violencia para imponer su voluntad, habrá quienes necesiten luchar para detenerlos. Shisui se sentó a mi lado, apoyando los brazos sobre sus rodillas, y me dijo. En este mundo, muchos creen que solo el más fuerte decide qué es la paz y qué es la guerra. Pero eso solo crea un ciclo de odio interminable. Itachi continuó. La paz real es cuando las personas dejan de luchar entre sí, no porque uno haya vencido al otro, sino porque finalmente se comprenden. Miré a ambos, sintiendo que lo que decían era importante, pero todavía difícil de entender. ¿Eso significa que nunca dejarás de pelear, Itachi? Mi hermano guardó silencio por un instante antes de posar su mirada en ambos. Espero que algún día no tenga que hacerlo. El viento sopló con más fuerza, llevando consigo las hojas secas del suelo. En ese momento, no lo sabía, pero esas palabras quedarían grabadas en mi mente para siempre. Capítulo 5. El comienzo de un largo viaje. Mi cuerpo temblaba de cansancio, las piernas se me doblaban con cada paso, pero no podía detenerme. A pesar de ser apenas un niño de 6 años, mi corazón palpitaba con la fuerza de alguien que ya había vivido más de lo que un ser humano debería. Cada músculo de mi cuerpo gritaba por descanso, pero el miedo, la adrenalina, y algo más profundo que no sabía identificar, me mantenían en movimiento. Estaba solo. Solo en un mundo que acababa de mostrarme su lado más cruel, un mundo donde la supervivencia no era un derecho, sino un privilegio otorgado solo a los más fuertes. Y yo, sin dudas, no era más que un niño que aún no entendía lo que significaba verdaderamente ser fuerte. El frío se había apoderado de la noche, y las sombras del bosque parecían cobrar vida propia, al acecho en cada rincón. No tenía mapa, ni una brújula confiable que me guiara. Mi único referente eran las lecciones que Chisuya y Itachi me habían dado, fragmentos de sabiduría, instintos afilados que me habían transmitido como un legado. Sobrevive, fue lo que me dijo Itachi antes de que todo comenzara. Pero sobrevivir en el exterior, sin el refugio de un hogar, sin el abrigo de un clan que me protegiera, era una prueba mucho más grande de lo que jamás imaginé. Sabía que Kirigakure estaba al este, más allá de montañas imponentes, ríos traicioneros, y bosques densos que parecían devorar a aquellos que se adentraban sin tener la preparación adecuada. ¿Cómo podría un niño pequeño, casi invisible en este vasto mundo, cruzar todo eso? La distancia entre Konoha y Kirigakure era infinita, y cada paso que daba me parecía un descenso más profundo en un abismo que no podría comprender por completo hasta llegar al final de este viaje. Sin embargo, la voluntad de avanzar me superaba. No podía volver atrás. No quería. La primera noche la pasé en el hueco de un árbol, abrazando mi pequeño saco de provisiones con todo lo que había logrado tomar antes de escapar. Unos cuantos onigiris, 2 kunais oxidados que apenas servían como herramienta, y una capa oscura que me había costado conseguir. Esa capa, ligera pero suficientemente oscura, era lo único que me daba una falsa sensación de seguridad en la penumbra de la noche. Sabía que, si no estaba bien camuflado, cualquier movimiento podría delatarme. El hambre me dolía, y el frío mordía mi piel, pero lo peor era la soledad. El crujir de las ramas y el susurro del viento se sentían como una condena interminable. No podía encender fuego. Sabía que cualquier resplandor, por pequeño que fuera, podía atraer a depredadores que no dudarían en devorarme, pero lo peor de todo era la posibilidad de ser encontrado por otros shinobi. Cualquier rastro de calor, cualquier destello de luz, podría haber marcado mi fin. La oscuridad, por extraña que pareciera, era mi única amiga en ese momento. A medida que el viento soplaba suavemente, envolviendo todo a su paso, mi mente comenzó a vagar. Un torrente de recuerdos invadió mi pensamiento, recuerdos de mi hermano Shisui, de su sonrisa siempre serena, de sus palabras cargadas de una sabiduría que en ese momento me parecía más como un eco lejano.
No busques venganza, me susurró su voz en mis pensamientos, recordando sus palabras antes de que todo se desmoronara, antes de que la muerte de los Uchihas fuera más que una pesadilla. En ese instante, las lágrimas querían brotar, querían salir como un torrente de emociones reprimidas, pero me las contuve. No podía permitirme ser débil. No ahora, no cuando todo lo que me quedaba era mi propia voluntad para seguir adelante. La niebla de Kirigakure me esperaba, esa niebla espesa y opresiva que todo lo consume. No solo se decía que esa aldea estaba llena de misterios y peligros, sino que su atmósfera misma parecía ser un reflejo de las sombras en las que yo me encontraba. Sin embargo, la niebla era también mi esperanza. Allí, en ese lugar tan lejano, tendría la oportunidad de borrar mi pasado, de reiniciar mi vida desde cero, de construir una nueva identidad que pudiera mantenerme a salvo. Pero llegar allí no sería fácil. Tendría que atravesar terrenos hostiles, enfrentar animales salvajes, y más aún, las emociones que me acosaban como fantasmas del pasado. La fatiga comenzaba a invadir mi cuerpo, cada músculo se sentía como si hubiera estado caminando durante días enteros. El peso de las provisiones en mi mochila era cada vez más insoportable, y mi mente luchaba contra la desesperación. En ese momento, me dejé caer sobre el suelo, temblando no solo por el frío, sino también por el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que estaba por venir, a lo que ya había dejado atrás. Pero una voz interna me decía que no debía rendirme. No podía. Me quedé allí, en la oscuridad del bosque, con los ojos cerrados y la mente viajando a lugares lejanos, a momentos felices que ahora parecían tan distantes como un sueño perdido. Pensé en Shisui una vez más, en su sacrificio, en el amor fraternal que había compartido conmigo y que, ahora, se había transformado en una carga. Sobrevive, me había dicho. Esa palabra retumbaba en mis oídos, no solo como una orden, sino como una promesa que debía cumplir. La sobrevivencia no era solo una cuestión de cuerpo, sino de espíritu. Debía seguir adelante, porque eso era lo que Shisui quería para mí. La niebla de Kirigakure, la que parecía engullir todo a su paso, no era solo la niebla de la aldea. Era la niebla de mi propia alma, de todo lo que había quedado atrás, de las sombras que me perseguían. Y así, en la quietud de la noche, mientras el viento seguía su danza sin fin, cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, dejé que la oscuridad me envolviera por completo. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, porque sabía que la única forma de escapar del pasado era abrazar la oscuridad del futuro. El largo viaje apenas comenzaba, y con él, mi nueva vida. Capítulo 6. La selva de los perdidos. El tercer día de mi huida fue mucho peor de lo que había imaginado. Mis piernas dolían como si estuviera arrastrando enormes piedras con cada paso. Cada músculo de mi cuerpo ardía, pero no podía detenerme. Tenía que seguir adelante. No tenía otra opción. La angustia se mezclaba con el agotamiento, y mi estómago rugía, recordándome lo vacío que estaba. Había logrado beber agua de un arroyo que cruzaba mi camino, pero el líquido fresco solo aliviaba momentáneamente la sed. La falta de comida se estaba convirtiendo en un enemigo imparable. No era tan sencillo como simplemente encontrar algo que comer. El mundo exterior no era amable con los débiles, y mi cuerpo me lo recordaba constantemente. Me adentré en una espesa selva, donde las sombras eran más profundas y los árboles parecían interminables. Recordaba las lecciones de supervivencia que me habían enseñado, fragmentos de sabiduría de Shizuya Itachi. Sabía que debía encontrar algo que pudiera comer para seguir adelante. Me arrodillé en el suelo, observando las raíces y plantas a mi alrededor. No era fácil identificar lo que podía ser comestible y lo que no. Algunas raíces eran amargas, otras simplemente insípidas, pero todas tenían algo en común. Me ayudaban a calmar el hambre, aunque solo fuera temporalmente. Sin embargo, mientras recogía unas bayas de aspecto poco prometedor, escuché un crujido. Mis sentidos se agudizaron al instante. Mi respiración se detuvo y, con rapidez, me agazapé detrás de un arbusto cercano. El viento soplaba con fuerza, pero me aseguré de permanecer en silencio, con la esperanza de que nada me delatara. Mi cuerpo estaba al límite, pero mi mente se mantenía alerta. Mis ojos recorrían la zona, buscando cualquier señal de peligro. A lo lejos, vi un grupo de hombres que se acercaban por el sendero.
No parecían shinobi, pero sus movimientos rudos y su forma de caminar indicaban que no eran simples viajeros. Llevaban katanas oxidadas y armaduras desgastadas, lo que sugería que no estaban en busca de trabajo, sino de algo más. Escuché sus voces, rasposas y burlonas, mientras se acercaban. Dicen que los de Konoha están en caos ahora, dijo uno de ellos, riendo entre dientes. Podríamos aprovechar para saquear los pueblos cercanos. Mi corazón dio un vuelco. Si bien no podían ser shinobi, su presencia significaba que las cosas se estaban complicando aún más. Estaba atrapado entre la selva y un grupo de bandidos que, sin duda, no dudarían en matarme si pensaban que tenía algo que valiera la pena. Aferré con fuerza el kunai que aún llevaba en la mano, mi respiración controlada. No tenía el nivel suficiente para enfrentar a esos hombres. De hecho, si me descubrían, mi única opción sería huir. Los observé en silencio mientras pasaban cerca, sus risas y conversaciones resonando en mis oídos. Cuando finalmente se alejaron lo suficiente, me permití un suspiro de alivio, aunque mi cuerpo seguía tenso, listo para reaccionar si hacía falta. No podía quedarme mucho tiempo en el mismo sitio. No solo por los bandidos, sino porque el hambre y la fatiga comenzaban a nublar mi juicio. Tenía que seguir adelante, sin dejar rastro alguno detrás de mí. Apreté los dientes, forzándome a seguir mi camino. La selva me rodeaba, opresiva y densa, pero no tenía otra opción. No importaba lo cansado que estuviera, no importaba lo mucho que deseara descansar, tenía que continuar. Mi destino me esperaba, aunque no sabía cuán lejos estaba de alcanzarlo. Capítulo 7. El encuentro con un desconocido. 5 días después de mi huida, mi cuerpo estaba al borde de la rendición. El dolor en mis piernas era insoportable, cada paso era un esfuerzo titánico. La fiebre me había alcanzado, y mi cabeza comenzaba a volverse un torbellino de confusión. A medida que avanzaba, las sombras del bosque se alargaban, y las voces de mis propios pensamientos parecían desvanecerse en la niebla de la fiebre. Ya no podía confiar completamente en mis sentidos. Todo parecía desdibujado, como si el mundo mismo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Pero entonces, justo cuando sentí que no podía seguir más, escuché una voz. La primera palabra fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara de inmediato, el instinto de supervivencia aflorando de lo más profundo de mi ser. Mi mano, sin pensarlo, lanzó el kunai hacia la dirección de la voz. Fue un movimiento casi automático, y una parte de mí sabía que era un error, que no debía actuar con tanta impulsividad. Pero la voz resonó de nuevo. Un niño viajando solo por estos bosques. ¡Qué interesante! Mis ojos se abrieron con sorpresa, y al instante vi la figura de un hombre frente a mí. Un hombre alto, envuelto en una túnica oscura que llevaba el símbolo de Kirigakure en su protector frontal. El brillo de su cabello plateado, que caía sobre su rostro de manera elegante, y la calma de su postura me indicaron que no era una amenaza común. Sus ojos parecían analizarme con una curiosidad fría, pero también con un leve destello de comprensión. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre esquivó mi kunai con un movimiento ágil, casi imperceptible. El kunai voló al aire y cayó al suelo, sin daño alguno. Y, en lugar de atacarme, el hombre sonrió levemente, levantando las manos en señal de paz. Tranquilo, pequeño. No soy tu enemigo, dijo, su tono calmado y lleno de una sabiduría que me hizo dudar de todo lo que había aprendido sobre confiar en los desconocidos. Pero me intriga saber qué hace un niño de tu edad solo en un territorio tan peligroso. Mi respiración se aceleró, pero no respondí de inmediato. Mi mente luchaba por comprender la situación. Estaba al límite, mi cuerpo estaba agotado, y mi juicio estaba nublado por la fiebre. ¿Podía confiar en él? ¿Era una trampa? El hombre suspiró, como si ya supiera lo que pasaba por mi cabeza, y se cruzó de brazos. Sus ojos no mostraban ni una pizca de ira, solo una calma imperturbable. No tienes que decir nada si no quieres. Pero este bosque no es un lugar seguro. Si sigues caminando así, vas a morir antes de llegar a donde sea que vayas. Su voz era firme, pero no amenazante. Era la voz de alguien que sabía lo que decía, alguien que había visto la muerte demasiadas veces. Mi mente, por fin, comenzó a procesar sus palabras.
Estaba en una situación desesperada, y este hombre, aunque extraño, parecía ofrecerme una oportunidad. ¿Tenía otra opción? Me tomé un momento para reunir las fuerzas necesarias y, finalmente, respondí en un susurro. Voy a Kirigakure. El hombre arqueó una ceja, mostrando una ligera sorpresa en su rostro. ¿Kirigakure, eh? Bueno, en ese caso tal vez pueda ayudarte. Mis ojos se estrecharon al escuchar sus palabras. No sabía si aceptar su ayuda era lo correcto, pero en ese momento, no tenía otra opción. La necesidad de sobrevivir era más fuerte que cualquier duda. Así comenzó mi viaje con un desconocido que, aunque extraño, parecía ser el único que podía sacarme de ese infierno. ¿Quién era él? ¿Y por qué me ofrecía su ayuda? Solo el tiempo lo diría.